Listo. Entonces, es decir, por eso tiene ese nombre, este amplificador operacional, o operacionales, porque hace las operaciones que uno más o menos se le ocurra en la cabeza en cuanto a sumar señales, restar señales, integrar, derivar, hacer función de transferencia, eh, hacer como amplificador de instrumentación y trabajar como generador de señales. Muy versátil de este dispositivo, ¿no? Fíjense que dice que esta es la simbología del amplificador operacional. Quizá alguno de ustedes ya lo conozca, porque viene de una escuela técnica o de algún curso. Y el que no lo conozca, se lo presentamos. Este es el amplificador operacional, que tiene dos entradas y una salida. ¿Mm? Una B1, una B2 y una B sub 0. O B sub, ¿no? Circuito integrado de bajo costo. Por eso está potencia, ¿no? El operador, hacer bajo costo, muy versátil, está en cualquier componente. Multitud de aplicaciones, mínimo número de componentes discretos necesario. En este caso, de componentes discretos o pasivos, tenemos resistencia y condensadores, inductores también, o sea, inductancias. Y fíjense que acá en la parte de condensadores también hace que el amplificador operacional sea condicionado por su respuesta de frecuencia o ancho de banda. Condensadores a la entrada o a la salida o realimentado también condiciona el funcionamiento del operacional. Ya vamos a ver eso rápidamente en la clase del viernes que viene, cuando analicemos lo que se le llama a esto, este tema, respuesta de frecuencia de un amplificador operacional. Hay un ancho de banda que hay una frecuencia mínima, una FL o FLOW, y una F máxima o FH, que puede trabajar tranquilamente el operacional en ese ancho de banda. Pero la frecuencia por abajo de FL o por arriba de FDH no trabaja ya en una zona amplificando al 100%. Entonces, esa es una de las condiciones. Y a otra de las aplicaciones, fíjense que dice cálculo analógico, convertidores de tensión a corriente o de corriente a tensión. A ver, amplificador de instrumentación, no solamente en la industria, cuando yo tengo que tomar una señal de algún sensor, que tengo que recoger datos de un horno o de cualquier proceso que estoy realizando en el layout de una máquina, voy tomando información, voy controlando, entonces, o en motor, en un encoder, una inductancia que se pone en la punta del motor para ver. Entonces yo amplifico esas señales, muchas veces son débiles las señales de sensor de movimiento, de sensor de temperatura, de presión o de presencia de gases. Todo esto va a un amplificador de instrumentación, o también lo que se ve de amplificador de instrumentación en cuanto a dispositivos médicos como un electrocardiograma, el ECG, electroencefalograma, todos estas pequeñas señales biológicas son interpretadas por un sensor, y este sensor después lo potencia y lo transforma a la señal que queremos conocer, en este caso un ECG de un electrocardiograma. Filtros activos, también hace de filtro activo. Entonces fíjense que estas son una de las aplicaciones que yo dispongo o que yo poseo, o que este dispositivo puede realizar, y combinándose con otros, como yo le mencionaba recién, el 555, que un oscilador se potencia y pueden hacer mínimamente, integrar una parte de cualquier automatización que se me venga a la cabeza. O sea, lógicamente, es algo básico que yo quiero potenciar, busco ya equipos comerciales o plaquetas comerciales, pero esto es la parte inicial o básica que puede tener cualquier componente electrónico para hacer este tipo de operaciones. Nosotros lo encontramos como con el encapsulado. Fíjense que hay en el encapsulado, este es un integrado, un circuito integrado,
ya sea de inserción o SMD, cualquiera de los dos. Fíjense que este va en un zócalo, esto va soldado con una microelectrónica, o sea, toda soldadura superficial. Esto es lo que quizá el SMD el que más se está usando. Este de inserción es más para experimental, para laboratorio, para desarrollo. Se pone el zócalo, desgraciadamente el zócalo siempre genera ruido, entonces yo estoy amplificando quizá una señal mínima de un sensor más el ruido, entonces hay métodos como cómo eliminar el ruido. Siempre es viable cualquiera de estos dos, pero si yo ya estoy trabajando en un equipo muy delicado, voy a trabajar con SMD, porque justamente, salvo que este de inserción estén soldadas cada uno de los pines, para que no genere ese tipo de ruido con el zócalo. Entonces, de esa manera, yo voy eliminando quizá problemas que me va a traer a futuro este amplificador operacional. Fíjense que acá da como ejemplo el encapsulado del 082, de sus distintas versiones, 82, 82A, 82B. Ahí tengo, hay una muequita, esa muequita me está indicando para saber yo cuál era el pin 1, la patita número 1, hasta la 8. Entonces fíjense que en forma consecutiva va a la 1, 2, 3, 4 para el mismo sector, el mismo lado del componente, y cruzo al frente con la 5, 6, 7, 8, o sea, entonces están enfrentadas la 1 con la 8, la 2 con la 7, la 3 con la 6, la 4 con la 5. Entonces es como una U que hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para saber que yo necesito identificar de todo modo en las hojas de datos de estos componentes o el datasheet, por ejemplo, del 082, del 335, del 741, que son los operacionales que más se utiliza. Yo ahí me voy a sacar la duda para analizar cada uno de estos pines, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, fíjense que este encapsulado tiene dos amplificadores operacionales. O sea, esa es la ventaja muchas veces de conocerlo internamente. Entonces, si tiene dos amplificadores operacionales, quizá me sirve para una etapa donde yo al de arriba lo utilizo para una función y al de abajo para que sea la etapa final del primer operacional, o sea, ya sea como generador de señales, como recortador, como sumador, lo que fuese, ¿no? Entonces, fíjense que acá tengo una BCC, dice una menos BCC, significa que tiene una alimentación simétrica. Tengo, por ejemplo, 5 voltios positivo y menos 5 voltios negativo. Algunos trabajan asimétricamente también, no todos, pero como le decía yo recién, en la hoja de seguridad o datasheet del operacional o del integrado, vamos a saber si tenemos las dos versiones, asimétrica o simétrica. Depende la fuente que también estamos usando, depende de dónde lo vamos a insertar nosotros a este dispositivo. Fíjense que en esta disposición, en este encapsulado, el operacional, los pines 1 y 2 vendrían a ser el input del primer operacional, le llamemos 1 a este de arriba, y el pin, acá el pin input del 1 y del 2 son las patitas 3 y 2. ¿Ah? Las 3 y 2 que están acá, las 3 y la 2, por eso acá dice input 1 e input 1 negativo, el otro era positivo, el 3, y este negativo. Y después tengo la salida, el output de este amplificador 1. Y en el otro extremo del operacional tengo los dos, el input 2 positivo, el 5, el input 2 negativo del 2, el patita 6, y la salida es la 7. O sea, entonces ahí ya tengo yo las entradas y la salida de ambos operacionales, pero necesito alimentarlo. Entonces, ¿cómo lo alimento? En BCC positivo en la patita 8 o en el pin 8, y en el pin 4 el BCC negativo. De esa manera yo ya estoy polarizando a este amplificador operacional, y las señales que yo quiera ingresar,
Las señales que yo quiera ingresar en el 1 o en el 2, tengo que hacerla por la patita 2 o 3, o pin 2 y 3, 6 y 5, y vos tendré la salida, la función que quiera, que esté de acuerdo a cómo está alimentado la entrada y la salida con resistencia vinculada con la entrada, o sea, todos los circuitos que pueda aplicarse en la operacional, siempre y cuando yo vincule la entrada y la salida, con la entrada, dos entradas, con la salida, lo puedo realizar. Este es un ejemplo que veíamos recién, cómo se polariza. Este es el terminal negativo y el positivo, y tengo una V de salida, y acá es cómo se alimenta con VCC y menos VCC. Un VCC, como el que le decía recién, para la parte positiva, y un menos VCC para poder, si este amplificador trabaja con alimentación simétrica. Tensión de salida VCC acotada. ¿Qué significa la tensión de salida? La V sub output va a estar condicionada a que sea, en este caso dice mayor o menos o igual a menos VCC y menor o igual a más VCC. En ese espectro, de acuerdo a esta polarización, tiene que tener la tensión V sub 0 de salida. Después, fíjense acá, yo recién le decía, el terminal negativo de la operacional se llama pin inversor, por eso dice entrada inversora. El otro, el positivo, es entrada no inversora, y tengo una B sub 0 o E sub 0, tensión del amplificador operacional, dice más o menos son tensiones de entrada y E sub 0 son tensiones de salida. Entonces, así se configura este dispositivo, y tengo o puedo tener una referencia en este caso de una tierra virtual, o una masa, en este caso, o un neutro. Entonces yo tengo que E menos es la tensión que ingresa, cualquier tensión B input que ingresa por el pin inversor. Entonces la corriente entre los terminales más y menos vale 0, una tierra virtual o cortocircuito, y la corriente entre más y menos vale 0, es impedancia de entrada infinita. La impedancia de salida vale 0, tiene una ganancia K que tiende a infinito. ¿Qué le quiero explicar yo con esto? Fíjense que esto dice que acá nosotros, una de las características fundamentales que también se lo usa el amplificador operacional, es que tiene una alta impedancia de entrada. Una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Con esa característica entra en todos lados, ¿no? Porque, ¿qué significa una alta impedancia de entrada? Es un dispositivo que ayuda a tener, digamos, ese impedimento en el ingreso, si es que no está autorizado, como si fuese, por eso decía, un filtro activo, decía hace un rato, como que estoy filtrando. Dejo pasar lo que me interesa, el resto está filtrando. Entonces, de esta manera, si dice que tengo una alta impedancia de entrada, significa que hay un cortocircuito virtual. Acá, por eso dice acá, tierra virtual o corto virtual, es que en este caso la tensión más y menos es el mismo potencial en menos que en más. Allá lo vamos a ver cuando analicemos el circuito, esto de alta impedancia de entrada. Y la impedancia de salida es prácticamente 0, que otra de las ventajas que también tiene. Y todo amplificador, como la palabra lo dice, tiene una ganancia, o sea, ¿cuánto amplifica? Acá dice, tiene una ganancia acá que tiende a infinito. O sea, fíjense que la ganancia acá dice que es el cociente entre E sub 0 y E en el terminal positivo menos E del terminal negativo. Ya esto también vamos a ver en este ejemplo que van a venir recién en la filmina siguiente, qué es lo que queremos interpretar con esta ganancia K del amplificador operacional. Es un amplificador operacional, ofrece una forma conveniente de construir, implantar y realizar funciones de transferencia en el dominio de S o en el dominio del tiempo.
No sé si ustedes ya han llegado a ver, creería que sí, en alguna materia relacionada a, a los circuitos electrónicos, a los circuitos eléctricos, electrónicos, en donde se habla de función de transferencia. Muchas veces, yo por aclarar este tema, ¿no? La función de transferencia es la función que se trabaja en el dominio de la S, dice en el campo imaginario, campo real imaginario, porque hay componentes o circuitos que más fácil es resolverlo en ese campo en función de S, porque S, por ejemplo, es igual a A más JB, o sea, parte real y parte imaginaria, y luego vuelvo a pasar al dominio del tiempo. Entonces esto significa que la función de transferencia aplica la transformada y la antitransformada para poder trabajar con una función de transferencia. También en la operacional hace función de transferencia. O sea, forma parte de una de las funciones de este dispositivo. Entonces, ahí es la aplicación. En ese sistema de control se emplean a menudo para implantar controles obtenidos del proceso de diseño de un sistema de control. O sea, significa que también al tener una realimentación de salida-entrada, es el control permanente que necesitamos para cualquier función. O sea, yo a la E sub 0 la puedo realimentar por la terminal negativo o por el positivo, entonces existe una realimentación. Esa realimentación se le llama sistema de control porque yo estoy vinculando salida con entrada. Mínimamente esa tensión de entrada va a modificarse o va a variar porque justamente estoy modificando también, estoy comparando con la salida. Entonces, si la salida no es lo que yo deseo, inmediatamente se retroalimenta y vuelve a ingresar con el operacional sumado con la atención que estoy ingresando, una B input, y bueno, hace la operación necesaria para hacer este sistema de control. Con el amplificador operacional es posible obtener funciones de transferencia de primer orden o de orden superior. Es lo que yo le decía recién. La frecuencia de primer orden o orden superior es de acuerdo a la transformada y antitransformada para ver, es muy electrónico o es muy, digamos, muy de comunicación esto, pero se los nombro porque justamente la primera armónica, la segunda armónica, todas esas son de orden superior o directamente tener la función de transferencia si es que el circuito necesito llevarla al dominio de la S para después volver a antitransformarla para que vuelva de nuevo al dominio del tiempo. Vamos con la primera función, que es comparar. Es la primera función que muchas veces hace el operacional, o que la más sencilla para que iniciemos con esta, que tengo dos señales de entrada, la 1 y la 2, B input 1 y B input 2, y tengo una sola tensión de salida B output. Fíjense que no hay relación de salida con entrada, no está retroalimentado con nada, ni con la resistencia, ni con capacitor, ni con nada. Solamente es comparar dos señales, cualquiera, y de acuerdo a esa comparación tengo una salida. Dice, esta es una aplicación sin la realimentación, es lo que dice ahí. Compara entre las dos entradas y saca una salida en función de qué entrada sea mayor. Hay valores, los valores absolutos de cada tensión de entrada va a ser el que va a predominar. Fíjense que dice, se puede usar para adaptar niveles lógicos. Vamos a ver como la lógica operacional. Fíjense que acá dice tensión output es B sub S positiva, la salida es positiva si es que la tensión 1 es mayor que la 2. ¿Por qué? Porque la tensión 1 entra al terminal positivo. Entonces estamos diciendo que de entrada la tensión B1 es mayor que la B2, todo número positivo mayor que se resta uno negativo positivo resultado. Si es B sub S menor, la B sub 1 menor que
la B1, que la B2 es mayor, output va a ser un valor de su S negativo. Quiere decir entonces que de esta manera, esta es la función comparador, lo veamos en el circuito completo. Acá fíjense que yo ya estoy trabajando, o estoy usando, y digamos el apunte también lo hace necesario introducir, en este caso un 741. Un 741 es un operacional que yo le decía, el más usado, y que bueno, es dentro del 082 o el 351, el 351, 335, perdón. O sea, hay muchos operacionales que en la actividad comercial se lo utiliza por la practicidad, ¿no? Muchos componentes. ¿Qué más le iba a decir? Bueno, fíjense que acá este 741 está alimentado simétricamente, más 12 voltios, menos 12 voltios. Tengo una tensión input y tengo el terminal negativo, o la entrada inversora, está a masa. Entonces, fíjense que acá dice tensión B input, si B input de acá es mayor que 0, entonces B output es 10 voltios. ¿Por qué? Porque estamos dentro de los parámetros que decíamos recién, más o menos 12 voltios. Entonces, si la tensión B input es mayor que 0, estoy en la salida aproximadamente 10 voltios por la caída, las pérdidas que tenemos. No va a llegar a 12, pero bueno, aproximadamente 10 voltios. Pero si B input es menor que 0, entonces tenemos que la B output es más o menos igual a menos 10 voltios. ¿Por qué? Porque justamente estamos diciendo que la tensión de entrada, por más que entre al terminal positivo, es negativa. Entonces, de esa manera interpreta el comparador. Y vamos ahora a otro comparador. En este caso, fíjense, yo ahora la terminal negativo no le pongo no le pongo a tierra, y la entrada, perdón, la alimentación no es simétrica. Fíjense que yo acá la alimentación estoy poniendo 12 voltios y estoy poniendo acá a tierra, entonces está entre 0 y 12 voltios. Este operacional, que es el 741, también permite trabajar de esta manera, o sea, trabajar con una alimentación asimétrica, o sea que los valores de output van a estar entre 0 y 12. Entonces yo a la terminal negativa, al pin negativo o al pin inversor, le pongo un divisor de tensión acá, en este caso R2 y R1. Fíjense, tengo una tensión de referencia, dice acá, y acá pongo 12 voltios, y en el otro extremo en R2, en el extremo pongo 12 voltios, en el otro extremo a masa o a tierra. Entonces, acá voy a trabajar de esta manera. Fíjense cómo voy a comparar. Dice, la tensión de referencia, acá en este punto, va a ser igual a 12 por R1, o sea, acá yo tengo el valor de R1, sobre R1 más R2. O sea, entonces yo ahí aplico un Kirchhoff, digo 12 voltios por R1 más R2, el valor de B referencial acá en este punto, y dice, si B input es menos B, la tensión de referencia, ya no tengo acá a masa, entonces pongo menos tensión de referencia. Entonces comparo, si la B input es mayor que la tensión de referencia de este potencial, porque yo no sé qué va a ingresar en el input, pero tengo una referencia. ¿Cuál es la referencia? El 12 voltios por R1 sobre R1 más R2. Y este R1 para R2 también va a modificar los valores que yo necesite. Entonces, si la tensión input es mayor a la tensión de referencia, dice, entonces tengo una tensión de salida 10 voltios. O sea, casi cercana a 12 voltios. Por eso dice aproximadamente. Pero si la B input es menor que la B de referencia, significa que ahora tengo 0. ¿Por qué? Porque acá
no tengo menos 12, porque acá la tensión, la polarización negativa va a masa, entonces por eso dice tengo igual a 0. Entonces de esa manera yo comparo, para una alimentación simétrica, tengo 10 voltios o menos 10 voltios la salida de acuerdo al terminal negativo que está a tierra, o ingreso por la positiva con una fuente, una alimentación asimétrica. Entonces pongo una resistencia R2, R1, 12 voltios acá, utilizo la misma fuente de 12 voltios, y va a depender entonces que la tensión input, ahí le voy a entrar a comparar con algo, ¿eh? La entro a comparar con un valor cualquiera que tenga la tensión de referencia. Acá no la estaba comparando con 0, pero acá en el otro circuito la comparo con la referencia. Entonces voy a tener en el primero 10, más 10 y menos 10 a la salida, y en el segundo voy a tener siempre positivo, entre 0 y 10 voltios. Ya cuando hagamos el circuito, cuando lo apliquemos, también va a ser más práctico terminar de entenderlo. Ahora es el primer circuito que estamos realimentando salida con entrada. Fíjense que de la B output, un cable hasta el terminal negativo, o sea, hago un cortocircuito acá entre la salida y el terminal negativo. O sea, estoy retroalimentando a este circuito o a este amplificador operacional de esta manera, y acá dice seguidor. ¿Ah? Se usa como buffer, dice, para eliminar efecto de carga o para adaptar impedancia. Conectar un dispositivo con gran impedancia a otro con baja impedancia y viceversa. Fíjese que esta es lo que yo le decía recién. Muchas veces al amplificador operacional, si hay un circuito que no tiene muy buena impedancia de entrada, o sea, tiene baja impedancia de entrada, y yo necesito que tenga alta impedancia de entrada, para no modificar el circuito, no solamente le pongo un buffer. ¿Ah? Este es un buffer, o sea, la tensión B input y la tensión output, y una retroalimentación en el terminal negativo. Entonces, de esa manera, yo adopto, conecto a B output el circuito que yo quiero que tenga alta impedancia. Entonces, todo lo que ingrese por B input se da cuenta que tiene una alta impedancia, porque ahora esa alta impedancia es incorporada al circuito aguas abajo gracias al amplificador operacional. Y después todo sigue igual, es un seguidor. Por eso dice funciona como buffer. Como la tensión en las dos patillas, dice, de entrada es igual a B output, es igual a B input, entonces la Z input es infinito. La tensión input es infinita, es la característica de este amplificador operacional, perdón, y por esa manera yo también puedo insertar en cualquier dispositivo o en cualquier circuito que trabaje como seguidor o buffer. Fíjense que acá yo voy a desarrollar toda la imagen para que veamos y comparemos. Acá ya introduzco una resistencia en la retroalimentación y en la entrada. La denomino Z2 a la resistencia que vincula a B output con la input o con el terminal negativo, y Z1 a la impedancia que está al ingreso de la señal B input. O sea, significa que tanto Z2 como Z1 pueden o no ser iguales. Muchas veces se simplifica el circuito si son iguales, y muchas veces no, depende de lo que yo necesite, porque en este caso fíjense que si me va a medir el circuito de la izquierda, está el Z2 realimentado al terminal negativo, y el circuito de la derecha tengo la misma Z0, Z1, pero ya no ingresa la B input al terminal negativo, sino que esto la pongo a masa, ingresa al positivo. El B input ingresa al positivo, y lo que lo estoy poniendo a masa es espera un segundo, la tensión, el terminal negativo con las resistencias respectivamente. Entonces,
Al de la izquierda se le llama circuito amplificador inversor, y al de la derecha se lo llama amplificador no inversor. ¿Qué significa eso? Que bueno, justamente este de la izquierda invierte la salida. Fíjense que acá dice es B sub 0 menos B sub input, B sub 0 menos B sub input, y su resultado es Z2 sobre Z1 menos. ¿Ah? Este es el resultado de esta conexión. Terminal positivo a masa, Z2 realimentada y Z1 al ingreso, es la ganancia, o sea, la ganancia del amplificador, B input, o del amplificador con respecto a, digamos, le llamemos 1, el cociente de Z2 sobre Z1 negativo. Por eso es el nombre de inversor. Y al otro circuito de la derecha, que yo estoy ingresando por el terminal negativo, va a ser B sub 0 sobre B sub input. Y B sub 0 sobre B sub input, esto ya no va a ser de inversora, porque no va a tener la salida negativa, va a tener la suma de 1 más Z2 sobre Z1. 1 más que el Z2, que es la impedancia que vincula salida con la entrada, y Z1, que es la impedancia que está en serie con la B sub input, o con la entrada, perdón. Entonces, ambos circuitos ya lo vamos a desarrollar, si está el circuito para ver de dónde viene esto, pero lo que me interesa es que vayamos recordando que si es inversora, es menos Z2 sobre Z1, y si es no inversora, es 1 más Z2 sobre Z1. ¿Ah? Cada uno de los circuitos se aplicará de acuerdo a la conveniencia en un circuito integrador. Pero muchas veces se utilizan los dos de acuerdo a la etapa. Es interesante este concepto de inversor y no inversor. Vamos a otro circuito. Lo estamos viendo así superficial para que después nosotros podamos entrar a uno y analizarlo de su etapa inversora o su etapa no inversora, ¿no? Fíjense que este sumador inversor, ¿por qué se aclara que es un sumador inversor? Porque está entrando en el terminal negativo del operacional, porque también puedo entrar por el positivo. Entonces vamos a ver, bueno, en este caso el desarrollo es del terminal negativo, y la próxima imagen va a ser de un sumador no inversor. Entonces, si yo acá, recordando el circuito, fíjense, tengo el operacional, tengo una R' que era el R2 hace un rato, y tengo una R1 que ya no está solo, sino que está en paralelo con R2, R3, Rn, ¿no? Pero este circuito de sumador inversor es exactamente el circuito que veíamos acá. Fíjense, es este. Nada más que el de la izquierda, nada más que ahora Z1, yo tengo varias resistencias que están en paralelo, y todo ese paralelo representa quizás Z1. Entonces, de esa manera lo podemos ver de esta forma. Fíjense. Entonces, ahora a la R' es la resistencia que está retroalimentándose. ¿Por qué ponemos prima? Porque acá vamos a poner R1, R2, y R3, R4, Rn. Entonces, no puedo ponerle R2 acá si sabemos que no es igual que a este R2. Entonces, lo único que dice que R' es porque es retroalimentada, y tengo a la entrada varias señales de ingreso, que ingresa la señal y tenemos una resistencia a continuación, ya sea de R1 hasta Rn. Tengo una B sub D, dice acá la B que es un cortocircuito virtual, por eso es B sub 0, B sub D igual a 0, y tengo una corriente que en este caso yo puedo alimentar al circuito analizar el circuito de esta manera. Dice, al ser B sub D igual a 0, fíjense, este B sub D igual a 0 es propio del cortocircuito virtual, que este potencial menos es igual a potencial más. Entonces es como si yo tuviese unido acá el cable, es como si estuviese, porque físicamente no está conectado, pero el circuito o el operacional trabaja de esa manera, como si tuviese un cortocircuito. Entonces, perdón,
Entonces, fíjense que si hago el análisis de la corriente al tener en corto acá, entro a sumar B1 sobre R, ley de Ohm. Ley de Ohm, la corriente I minúscula, que está acá en esta sección, I minúscula que está ahí, es la suma, es la suma de los cocientes, o de las fracciones B1 sobre R1, B2 sobre R2, B3 sobre R3, y así sucesivamente hasta B sub n sobre Rn. Acá dice como B sub 0, la B sub 0 es igual a menos R' por I, o sea, la tensión de salida que es igual, también es ley de Ohm, es igual a menos, porque estoy ingresando por el terminal negativo, R' por I, por la corriente, y B sub 0 aquí también es igual, B sub 0 es igual en este caso a R' sobre R1, B1, a R' sobre R2, B2, a R' sobre R3, B3, y así R' sobre Rn, Bn. Entonces, de esta manera, y B sub 0 es negativa, B negativa es la combinación lineal de las tensiones de entrada. Yo tengo la posibilidad de que todas estas R, porque fíjense que este sumador puede ser una termocupla o una PT100 que está inserta en campo de una máquina, de un horno industrial, y ese horno industrial de 60 metros está dividido en cada 10 metros en un campo. Entonces, en campo se le llama a la superficie, ¿no?, cerrada, que tiene 6 campos, por ejemplo, vamos a la máquina textil, una rama que seca las telas. Esa rama, yo necesito que la temperatura sea uniforme desde que ingresa la tela hasta que salga la tela, y estos 5 o 6 campos que tiene muchas veces esta máquina, para que no sufra modificaciones el secado de la tela, ya sea teñida o procesada nomás. Tengo que tener uniformidad de los campos en temperatura. Entonces ahí sí o sí R1, R2, R3 y Rn son una PT100, o sea, es una termocupla de 100 ohmios, por eso se llama PT100, y es la misma. Entonces ahí sí, si R es igual a R1, pero si R1 es igual a R2, a R3, es el mismo sensor, nada más que puesto en distintos lugares de una maquinaria. Se me simplifica entonces B sub 0 va a ser igual a ¿qué? ¿Por qué? Porque R1 y R2 son todos iguales, entonces saco factor común, porque R' también está en todo lo sumando. El factor común significa que B sub 0 va a ser menos, porque es un inversor, R', que es la R que se realimenta, sobre R1, o el valor R que es igual a todo común, por la sumatoria de las tensiones, de las distintas tensiones, B1, B2, B3, B4, hasta Bn. Entonces, este sumador inversor lo que me está haciendo es sumando estas distintas tensiones de entrada para después tener una salida comparada de acuerdo, y si simplifica el circuito, si las R que están a la entrada son iguales. Este es un sumador inversor. Vamos al sumador no inversor. Si es no inversor, significa que está ingresando por el pin o el terminal positivo. La señal están ingresando por ahí, y lo que pongo yo a masa es el terminal negativo, y el terminal negativo tiene una realimentación R negativa y R, y ahí están, recién lo pongo a masa, y por B sub más, yo ingreso, fíjense ahora, lo voy a poner prima para no confundir con el otro, con el sumador inversor, B1 o B'1, B'2, B'3 y así B sub n. Y tiene su respectiva resistencia, ¿no? R'1, así. Y ahora dice la tensión de salida B sub 0, habíamos dicho que en la tensión de salida, o la ganancia era tensión de entrada sobre tensión de salida. Y esto que era igual a E1 más R' sobre R. Entonces yo
en los cocientes de tensiones, yo despejo para el otro lado, yo sé, para el segundo miembro que me queda solo B sub 0 igual a 1 más R' sobre R por B sub más, que es la que está ingresando, y la que ingresa acá, en este punto, que es la sumatoria de toda esta B sub 1' con su respectiva resistencia. Entonces dice, B más será ¿qué? Será igual al cociente entre las tensiones, en este caso, ley de Ohm, B1 sobre R1, o sea, es la corriente 1, corriente 2, corriente sobre 1 sobre R1, sobre 1 sobre R2, sobre 1 sobre 1 sobre Rn. Este es B positiva. Acá, en este caso, en este punto, antes de entrar a la operacional, B positiva o B más, es ese valor, como decía yo, del cociente de las corrientes sobre 1 sobre R1, R sobre R2, 1 sobre Rn. Y bueno, fíjense que si ahora tenemos la posibilidad de hacer lo mismo que hicimos en el inversor, que vienen de algún sensor, de algún instrumento, y es R'1 y R'2 y R'N, son todas iguales, a mí me va a simplificar el circuito diciendo que B sub 0, B sub más, perdón, acá B sub más es igual a 1 sobre N, la cantidad de resistencia que tenga, por B1 más B2 más B3 más Bn. Entonces, de esta manera, también yo facilito a este circuito inversor, a este circuito sumador no inversor, para poder calcular, en este caso, la relación entre tensión de entrada y salida. Como vimos sumadores, ahora veamos restadores. Yo le decía, le recordaba, que estamos analizando al operacional en todas sus funciones o operaciones que puede hacer. Vimos ya como buffer, vimos como inversor o no inversor, en este caso como sumador, y ahora como restador. Como restador tengo ya ahora dos señales que ingresan al operacional. En el terminal negativo o inversor, en menos, tengo una B1 con una R1 y una R2, y en el terminal positivo tengo una B2 con una R3 y una R4 que ingresa en un divisor de tensión con una B más, acá una B más en este punto, antes de ingresar al operacional positivo. Dice, aplicando superposición B sub 0, la tensión de salida es igual a B sub 2 por R4 sobre RT más R4 por E1 más R2, R1, esta es la del amplificador no inversor, menos B1, R2, R1 sobre R2. Este menos sabemos que es el de la tensión inversora. Entonces, lo que hago yo acá, entonces, en la salida, es, como diciendo aplicando la superposición, primero cuando hago 0 a B1, o sea, le mando a masa acá a B1, y entonces tengo solamente entrada a B2. Y cuando tengo entrada a B2, solamente puedo decir que es igual a B2, R4, R3 más R4, y siempre dijimos que era 1 más R2 sobre R1, y ahora hago, siguiendo la superposición, ahora hago B2 a masa, y entonces va a quedar que es un circuito inversor. Entonces, B1, R2 sobre R1. Si hacemos que R1 sea igual a R3, o sea, las entradas sean iguales y la R2 y R4 sean iguales, se simplifica el circuito y significa que vamos a tener que B sub 0 en este restador es igual a R2 sobre R1, a la R2, que en este caso R2 y era R4, sobre R1 por la diferencia de la B sub 2 menos B sub 1. Entonces, por eso es restador, porque está haciendo la resta, la diferencia entre la tensión 2 y la tensión 1. Entonces, la B sub 0 va a ser esa diferencia por, nuevamente, el R2, el cociente de R2 sobre R1. Entonces, de esta manera, el amplificador diferencial
también realiza otro tipo de operación o otro tipo de aplicación que puede usarse o puede desarrollarse en cualquier otro circuito que me necesite o que me esté pidiendo restar estos tipos de, de señales. ¿Cuáles son las señales? La B1 y la B2. Entonces, de acuerdo a la señal que me necesito restar, interpreto de esta manera. Dice, la tensión de salida es proporcional a la diferencia de las tensiones de entrada. ¿Por qué dice que es proporcional? Porque R2 sobre R1 es una constante. ¿Eh? Es una constante, entonces la que van a variarse, o que la van a modificarse, la que van a variar, perdón, es la B2 y la B1, porque en un momento va a ingresar valores de B2 y B1 y después en otro momento van a ir modificándose, entonces, ¿qué significa? Que entonces la tensión de salida en este restador es la diferencia de las tensiones de entrada por una constante, entonces es proporcional. Este es el restador. Vamos ahora a un circuito que también se lo utiliza en distintos sensores de temperatura, de presión, de humedad, todos estos sensores que los encontramos nosotros en la industria o en cualquier tipo de actividad de control, muchas veces no solamente en una industria, puede ser, como le decía yo, una central, lo que fuese. Eh, entonces acá son pequeños valores de señales, por eso, porque los sensores siempre estamos hablando de milivoltios, microamperes o miliamperes, pequeñas señales que yo necesito luego compararla y amplificarla. Por eso dice temperatura, presión, humedad y equipo de medida. Acá tenemos exactamente lo mismo que teníamos del restador. Aplicando superposición, dice, tenemos que B sub 0 es igual a B sub 2, R4, R3 sobre 4, 1 más R2 sobre R1 menos B1, R2 sobre R1. O sea, que es el circuito restador exactamente el mismo que en este caso que el comparador, como hablaba acá, en cuanto a distintos valores que son pequeñas desviaciones en los sensores, llámese sensores resistivos, inductivos o compuestos, pero tengo la tensión de salida que es igual a la parte del no inversor con la parte inversora. Circuito integrador con amplificador operacional o con operacional amplificador, como lo veamos. Integrador, fíjense que ahora estoy por integrar. Ya hemos hecho suma, resta, y ahora integramos, después quizás vamos a derivar. Veníamos alimentando la tensión R2 con B sub 0 y la tensión terminal negativo inversor. Ahora no vamos a poner una resistencia, vamos a poner un capacitor que vincula la salida con el terminal negativo. Y la terminal positivo vamos a tierra o a masa. Y acá la B sub input es igual a R, BCC es la caída de potencia de tensión que tengo este capacitor. Y entonces analizamos este circuito. Fíjese, dice, dado que la tensión, acá siempre respetamos que la tensión diferencial, la tensión acá, un cortocircuito virtual, entonces significa que acá viene la resistencia, y esto como estuviese unido por un cable a masa, porque por la antiimpedancia que tiene, entonces esto es el cortocircuito virtual, que es igual a 0, BD igual a 0, y la corriente I en función de T es igual a la tensión IT sobre R. IT sobre R. La tensión en el capacitor es, hagamos la tensión en el capacitor, sacamos de acuerdo a las potenciales B sub C en función de T, es igual a 1 sobre C integral entre 0 T, corriente que pasa por el capacitor
por delta de t más un b sub c. ¿Ah? El b sub c en el instante 0 es 0, entonces, o b sub c, en este caso, en el capacitor puede o no ser igual a 0. Y b sub c de t es igual a 1 sobre c, integral entre 0 y t, b sub i, la tensión de entrada i de t, entonces sobre r, e de t, más b sub c, el instante inicial, significa, ¿no? Entonces, para que b sub 0 t y menos b sub c t entonces sean iguales, o sea, la tensión de salida sea igual a la tensión del capacitor, pero negativa, porque si yo hago un Kirchhoff, este es positivo y acá tiene que ser negativo, entonces para que sean iguales, o como son iguales, b sub 0 de t, simplificamos el circuito, o simplificamos la fórmula es igual a menos, porque estamos hablando por la parte inversora, 1 sobre RC, 1 sobre la resistencia R y el capacitor C, integral entre 0 y T, BT, delta de T, menos BC en el instante inicial. Entonces, de esta manera, yo interpreto a la tensión de salida como la integración de la tensión input en función de T por una constante que es menos 1 sobre RC. Entonces, tanto R como C siguen también incidiendo sobre el circuito o sobre la interpretación de la tensión de salida, siempre que tanto R como C podamos nosotros jugar con el valor de la ganancia de este amplificador. Siguiendo con este integrador, fíjense, acá yo tengo la tensión, cómo sería, cómo se transformaría este circuito. Acá dice B sub 0, escucha, se me corre el mouse, B sub 0, acá dijimos menos 1 sobre RC, 0 entre 0 y T, B input T, o sea, la tensión de entrada, menos B sub C en el instante inicial. Si estaba cargado o no estaba descargado el capacitor, eso depende del circuito, o sea, pero es menos B sub la tensión C en el instante inicial. Y fíjense que acá la forma de la onda, acá ya se introduce un poco el tema de lo que yo le hablaba hace un rato, en cuanto a la frecuencia y al ancho de banda. O sea, este capacitor se comporta de distintas maneras para frecuencia baja y para frecuencia alta. Para frecuencia baja se comporta como un cortocircuito, como un circuito abierto, perdón. Y para frecuencia alta como un cortocircuito. Entonces hay que tener cuidado. Acá todavía no estamos diciendo nada, no aparece la frecuencia, pero cuando tengamos oportunidad de ver, vamos a analizar de esta manera. Veamos solamente tensión de salida. Acá tengo tensión de salida y tensión de entrada. La tensión de entrada es la sinusoidal, esta que está en negrita, está trabajando, digamos, en forma normal, y la tensión de salida, fíjense, la tensión de salida viene atrasada con respecto a la tensión de entrada. La tensión de salida, B input, tengo acá, ¿dónde está el mouse? B input en función de seno y la tensión B output en función de coseno, o sea, había atrasada en 90 grados y más atenuada. Y veamos acá la salida, tensión B y B input, B output, en este caso con otra onda cuadrada, fíjense. Esto ya lo vamos a relacionar también cuando hagamos cuando hagamos trabajar el amplificador operacional como generador de funciones. Pero fíjense que acá yo puedo ingresar con la tensión sinusoidal o puedo ingresar con la tensión cuadrada, una función cuadrada. Alterna pero cuadrada. Entonces, esta alterna pero cuadrada, también la tensión de salida viene atrasada o retrasada y esa misma tensión cuadrada, a la salida vamos a obtener una triangular que va en terminales positivos y negativos, o sea, de tensión de salida, o sea, se va a desplazar con valores más o menos
iguales o menor a B sub input. Y acá, en este caso, esta forma de integrar o este amplificador integrador también tiene su aplicación o su connotación de acuerdo al circuito y de acuerdo al dispositivo que lo requiera. Veamos a ver el problemita acá de estos dispositivos, en este caso dice circuito integrador, el problema. ¿Cuál es uno de los problemas? Dice saturación del amplificador operacional. Yo acá tengo, fíjense, tengo un operacional, tengo la alimentación simétrica, o sea, más VCC y menos VCC, tengo una tensión BD, que es un cortocircuito virtual, tengo una entrada en B sub input, y una salida, y una entrada también B sub D, perdón, U sub DI, en el terminal positivo. Entonces, yo acá, esto que está quizá con rojo, la tierra, es para aplicar un teorema de superposición. Yo pongo a la tierra 1 y el otro con una función o con una señal de entrada, y después hago viceversa. Después pongo la que tenía señal de entrada, pongo a tierra, y el otro lo alimento con una tensión de entrada. Entonces, fíjense que acá dice: problema, saturación del amplificador operacional a causa asimetría en los caminos de entrada y salida. Recién decíamos que sí, hay una desfasaje, hay una asimetría entre la entrada y salida. Efecto: sin tensión de entrada es en régimen permanente, el amplificador operacional se satura, o sea, en este caso la tensión B sub 0 es igual a AD, a la ganancia AD del amplificador diferencial. Diferencial le decimos porque hay una diferencia acá de tensiones, por U de I. Y eso significa que es igual a más o menos BCC. O sea que su valor va a ir entre más y menos BCC. Y dice, ¿cómo lo soluciono? Le dice, limitar la ganancia del amplificador operacional con R1, o sea, R1 B sub 0, igual a B sub DI, B de diferencial, igual a 1 más R1, todo eso sobre R, perdón, R1 más R1 sobre R. Esta es la ganancia del amplificador no inversor, por eso dice R1 B sub 0. Fíjense acá, perdón, acá yo tengo ingresando con celeste una resistencia que me ayuda a solucionar el problema para que no se sature, porque de esta manera se está saturando lo operacional, con el capacitor ahí conectado directamente. Entonces acá yo dice, limitar la ganancia del amplificador operacional, ¿cómo la limito? Con R1 y R, o sea, hay una relación de amplificación, o llamémosla R' y R1, o sea, hace rato le decíamos, el inversor era menos R2 sobre R1, o sea, la resistencia realimentada con la resistencia sin realimentar. Entonces limita la ganancia, dice, de A0 con R1 por B sub 0, que es esto, que sea igual a B y D, a 1 más R1 sobre R, que es la ganancia del no inversor. Es una solución que lo trae el circuito a esta problemática de saturación del amplificador operacional cuando tiene un capacitor o está como circuito integrador. En este caso, le decía recién, se le agrega esa resistencia. Y a ver cuánto, creo que quedan unas cuantas imágenes más, sí, todavía nos falta. Fíjense que ahora dice el circuito integrado, convertir tensión en corriente y después convertir corriente en tensión. Vamos, dice, con una carga no flotante. Lo comparemos, pongamos todo acá. Conversión, tensión a corriente. Hay que convertir la tensión en corriente. Dice carga no flotante. Fíjense, ustedes tienen acá el operacional. Tengo una resistencia R2 que se alimenta al terminal negativo y está conectada a R1 en serie. Tengo una R2 que se realimenta también al terminal positivo y una R1, y esta tensión de referencia acá es igual está conectado a un capacitor, y este capacitor está conectado a tierra.
Entonces, de este modo, de este circuito, es un circuito para convertir tensión en corriente, convertir valores de tensión a tensiones de corriente representativa. Opa. Lo analizamos al circuito, considerando que también acá tengo siempre el amplificador operacional tiene un cortocircuito virtual, significa que esta B' y acá el valor de negativo y positivo es el mismo potencial, por eso B' y B'. ¿Ah? Acá tengo una corriente en la parte inversora y acá tengo una una I' en la otra parte terminal positivo y tengo una tensión, una corriente IS. Fíjense que al tener, ahora estoy poniendo un capacitor en el ingreso del terminal positivo o no inversor. Entonces dice B sub C en función de T es igual a 1 sobre C integral entre 0 y T y S, que es en este caso esta corriente que está entre este terminal y el capacitor, y S de T más B sub C en el instante 0. Después, ahora tengo acá yo B sub C es igual a 1 sobre C entre 0 y T, que es ¿a qué igual la corriente IS? Entonces es igual a qué? A B sub input 1 de T sobre R delta de T. Entonces reemplazo. Más B sub C. Entonces, significa que si en reemplazando el valor de la corriente, lo pongo en función de la tensión y de la resistencia, tengo que B sub 0 va a ser igual a 1 más R2 sobre R1, que es la ganancia del amplificador que está en el terminal no inversor, por B sub C en el instante 0. ¿Por qué? Porque estoy haciendo yo acá B1, estoy poniendo a masa, o sea, por eso está en rojo, porque estoy llevándola a masa o a tierra. Y a la tensión de salida, observamos que la tensión B sub 0 de T es igual ¿a qué va a ser igual a B sub 0 de T? Tengo una B input, que es una tensión cuadrada. ¿Dónde está el mouse? Acá tengo una tensión cuadrada. Esta B input es una alterna cuadrada. Y tengo una B sub C, acá B sub C, en este caso la tensión del capacitor, que va también una triangular, que va desfasada con respecto a la tensión input, y después la B sub 0 final, la B sub 0 a la salida del operacional, es la que está en rojo, y es igual a B sub CT más 1 sobre R2 sobre R1. Entonces, tiene estos valores, la tensión de salida para el amplificador, trabajando como no inversor. Por eso es 1 más R2 sobre R1 por B sub CT. Y después... Epa. Fíjense, y ya por último creo, porque ya, sí, ya estamos... El circuito derivador, si nosotros integramos recién, ahora vamos a derivar. ¿Cuándo integrábamos? Cuando estábamos con la capacitancia en la retroalimentación salida con entrada. Y ahora tengo el capacitor, apenas pasa la B input, y reemplazo R1 por el capacitor, y en este caso necesito analizar el circuito. Acá dice circuito derivador, pero bueno, veamos si es así, de esta manera. Dice, dado que B sub D es igual a 0, la tensión cortocircuito virtual, entonces puedo poner yo que la corriente ICT es igual a C diferencial de B y D con respecto de T. ¿Por qué? Porque solamente yo analizo este circuito, o sea, no considero R, hago un Kirchhoff, la tensión de entrada, el capacitor y la tierra, o sea, la tensión de entrada, el capacitor y la tierra. Entonces B sub D igual a 0, capacitor B sub DI con respecto del tiempo, con respecto a sobre D, y ¿qué más tengo? La tensión R, la tensión en la resistencia, es igual por ley de Ohm a corriente por resistencia,
corriente, ¿cuál es la corriente? La IT por R, y como dice, como B sub 0 está en función de T, entonces B sub 0 de T va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, reemplazando acá, menos B sub R en función de T. Menos B sub R en función de T es la tensión B sub 0. Acá no olvidemos que estamos con un circuito, está entrando en la terminal negativo, o sea, está como inversor. Al estar como inversor, yo tengo que analizarlo de esta manera. Entonces, B sub 0 dice va a ser igual a menos B sub R T. ¿Y cuánto es esto? ¿Cuánto es B sub T? Es igual a menos. ¿Cuánto es, perdón, B sub R? B sub R dice que IT por R, ¿y cuánto es IT? IT era igual a C por delta de IT de T por R, entonces RC vendría a ser lo más fácil, menos RC diferencial de IT con respecto al tiempo. Entonces, de esta manera, fíjense que al circuito que estábamos analizando recién, B sub 0 de salida con tensión de entrada, ahora lo estoy vinculando en una función, un circuito de derivador. ¿Por qué? La derivación, tengo un capacitor que está a la entrada, y yo tengo entonces que relacionar que este circuito es un no inversor, perdón, es un inversor, por eso lleva la tensión negativa, y es igual a RC, a la R que es la retroalimentación, por C, que es el capacitor al ingreso, por diferencial de IT con respecto al tiempo. Esa es la tensión B sub 0 de T. Y veamos la forma de la onda. La forma de la onda dice que en este caso un circuito derivador, yo tengo una onda de input sinusoidal, B input, ¿ah? Está B input, y tengo una B output que va, la B input está en función del seno y B output función del coseno, entonces viene atrasada 90 grados y más atenuada. Y si tengo una tensión cuadrada, tengo también estos valores de alterna, y tengo a la tensión output una tensión, digamos, triangular, que va desfasándose de acuerdo a la tensión input de entrada y al capacitor. Acá todavía ninguno del capacitor que estaba retroalimentado y este capacitor que está a la entrada, en ningún momento hemos hablado de la frecuencia, pero yo le decía hace un rato, todo capacitor se comporta para baja frecuencia como un circuito abierto y para alta frecuencia como un cortocircuito. Entonces, ¿qué significa? Que esto después lo vamos a analizar, este capacitor puede funcionar de una o de otra forma. Baja frecuencia, se abre, o sea, no deja pasar. Y alta frecuencia, estaría trabajando como si fuese un filtro pasa alto. Pero bueno, no nos compliquemos, no lo quiero complicar a ustedes. Y por último, este sí va a ser el último, control, derivador, integrador, fíjense que este es el circuito completo, ¿no? Proporcional, integrador y derivador. Epa. Este es el circuito PID, dice, proporcional, integrador y derivador. ¿Qué tengo acá? Acá hay un servomecanismo, un servocontrol. Acá tengo señales que se regresan o señales que se suman a una salida y se retroalimenta. Entonces, este es un control derivador, integrador, proporcional con un amplificador operacional. Entonces, control proporcional. ¿Qué es lo que se requiere plasmar en este pequeño diagrama de flujo? Que yo acá tengo un motor, este motor puede ser controlado. Fíjense que esto acá en la salida del motor o en el eje del motor, o de alguna manera yo chequeo el movimiento del motor con un encoder, con una inductancia en el extremo del eje del motor, y esa señal que me está acusando el motor, la vuelvo a sumar a la entrada, una RS, dice. Entonces, de esa manera, yo estoy haciendo un servomecanismo que controla el motor, o que de acuerdo a lo que se va moviendo el motor a su velocidad, esa información se retroalimenta. Entonces,
hay un control proporcional y hay un control integral y control derivado, dice, de esta función para poder decir que este es un servomecanismo, un servocontrol que se van sumando. Fíjense, acá este control integrador y derivador suma a un circuito acá que en este caso puede, estos celestes que están acá, lo puedo llamar como sumador o como comparador también. Entonces, de acuerdo a cómo estoy desarrollando el circuito, acá tengo, fíjense, este circuito lo vamos a analizar la clase que viene, porque es interesante, es un circuito que nos puede dar en la práctica. Tengo 4 operacionales, 3 operacionales, los primeros que están al ingreso, trabajan como circuito dice proporcional, un integrador y un derivador, y en la salida tengo un amplificador inversor, porque entra en la parte inversora, y todo esto es lo que se suma del proporcional, integrador y derivador, pero trabaja como un circuito inversor, porque tengo una B de referencia y una B total, que es esta, y la tensión de entrada. Entonces, de esta manera, es el control PID, que muchas veces se lo utiliza para poder hacer un servomecanismo de cualquier pequeño dispositivo, motor o máquina que realiza cierto desplazamiento, entonces, o ciertos movimientos, y esos movimientos necesito controlarlo, necesito chequearlo. Entonces, de esta manera, este circuito es que me brinda ese tipo de... Hola chicos, no sé si están ahí, yo pensaba que se había cortado. Bueno, los dejo, cualquier cosa el lunes que viene, le decía, vamos a afinar un poquito más el apunte hay otro punto más de amplificador operacional, y no lo olvidemos que el 25 entonces quedamos con el tema de la evaluación, de la tercera evaluación, pero ya el lunes que viene yo voy a tener novedades con respecto a la clase. La evaluación va a ser presencial, así de paso nos conocemos. Quizá el lunes anterior también capaz que sea presencial, porque viene la clase próxima y ya viene el feriado puente, y ahí ya viene recién la clase previa antes del examen. Así que vamos a estar informados por el WhatsApp para yo informarles si también podemos hacer la primera clase de laboratorio o dar la clase nosotros en el laboratorio para ir también programando lo que podemos llegar a hacer como trabajo de investigación o trabajo de visita a los distintos parques que tenemos, solar o eólico. No, ojalá podamos hacer una, no sé cómo se dará la universidad, como vamos al nombre de la universidad, si nos podrá autorizar, que hay que entregar, si hay muchos papeles para presentar por el tema del COVID. Si se nos complica, bueno, será en otra oportunidad. Desgraciadamente no tenemos el tiempo ni la disponibilidad para estar juntando documentación, pero si vemos que los requerimientos no son tan complicados, lo vamos a hacer. Chicos, que anden bien, buena semana y hasta luego, que anden bien. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Buena semana, que anden bien, cuídense.